Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos la presencia de una gran amiga, una querida amiga, hija de un ex gobernador y de una persona como su madre que luchó enormemente por los semejantes. Me refiero a María Fernanda Piragini, que además de estar en el Instituto de Cardiología de Corrientes, en la Fundación, está en el Hospital Juan Ramón Vidal colaborando intensamente y también en otra institución que a ella lo atrae y que ahora nos va a explicar cómo desarrolla sus actividades. Pero la gran satisfacción es que vamos a hablar con una persona que tiene una enorme experiencia en dedicarse a la colectividad. Una persona que ha hecho su vida al servicio de lo que hiciera su padre como gobernador de la provincia y su madre sirviendo a los semejantes. Por eso el motivo de esta satisfacción, además de la amistad, es tenerla a María Fernanda con nosotros. María Fernanda, te agradezco mucho tu presencia. Es un gran gusto tenerte hoy en nuestro programa. Ay, muchísimas gracias, Pocho querido, por invitarme a compartir parte de mi vida y parte de mis acciones con todos tus televidentes y todos los que te siguen por tu gran trayectoria y por lo gran buena persona que sos. Yo te agradezco mucho. Y dejé el tercer tema para que vos explicaras cuál es tu actividad en el merendero. Bueno, en realidad yo lo que quiero decir es que yo soy una persona que fui muy bendecida al haber nacido en un hogar con valores supremos como ser la humildad, la honestidad, la vocación de servicio, la solidaridad y el saber de que también hay que premiar el mérito, el trabajo, la dedicación. Y a partir de ahí yo puedo generar gran cantidad de actividades que lo que me permiten es realmente predicar todo lo que aprendí con el ejemplo en mi casa. O sea, que no te quedas quieta un minuto. No me quedo quieta ni un minuto. Tuve ejemplos maravillosos a seguir y a partir de ahí es que me puedo dedicar a tantas actividades solidarias para ayudar al que necesita de mis acciones, de mi forma de trabajar y también confiando que mi palabra sirve para dar el ejemplo a mucha gente que me sigue. Yo te felicito y me parece magnífica esta actitud, porque yo creo que si no se trabaja de beneficio de la gente, del ser humano, no tiene sentido. Y vos has practicado profundamente este tema, con lo cual yo te agradezco mucho esto como ser humano también y te felicito por lo que estás haciendo. Bueno, vos me preguntabas sobre mi actividad en el merendero Pancita Feliz, porque en la Fundación Cardiológica y en la Cooperadora del Hospital Vidal es muy conocida la labor que hacemos, que después también voy a comentar un poquito porque es importante que la gente sepa y que colaborar nos ayuda mucho a poder seguir ayudando. En el merendero Pancita Feliz yo soy una activa participante porque es un merendero que no tiene ninguna ayuda del gobierno. Es toda ayuda privada para mantener a muchos niños que, si bien sus padres trabajan, porque son obreros, tanto de la construcción como carpintería, plomería, etcétera, la plata en este momento no les alcanza. Entonces, a partir de ahí nosotros con muchas personas, no solamente la Cámara Inmobiliaria es la que ayuda, pero los integrantes de la Cámara Inmobiliaria facilitan que yo pueda colaborar con meriendas y cenas los días martes y viernes.
y a partir de ahí podemos mantener no solamente a niños, ahora también hay muchos ancianos que van al merendero y que, ya te digo, con ayuda de la comunidad. Querida María Fernanda, tiene una enorme trascendencia esa actitud, porque justamente como están las cosas con respecto a los jubilados y esta situación, hace cada vez más importante que se desarrolle esta actividad de esa gente. Es así. Nosotros desde hace varios años lo hacemos, pero es cierto, cada vez es mayor la necesidad en esos sectores vulnerables. Además, yo sé que vos te sentís cómoda con lo que estás haciendo, que te parece que es una cuestión a la que vos le diste todo tu tiempo prácticamente. Bueno, y tenés tu familia, tus hijos, uno que es ministro de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ahora yo ya digo que soy hija de y mamá de, pero así todo, siendo hija de y mamá de, tengo muchísimas actividades en las que participo, ayudo, colaboro permanentemente y que me permite ser muy feliz haciendo eso, siguiendo el ejemplo de mis padres. Me parece muy bien. Y con respecto ahora de tu padre fue un gran gobernador que tuvo la provincia. Yo digo que fue uno de los gobernadores que más trabajó en beneficio de la gente y del progreso y del desarrollo de la provincia. Pues lamentablemente su desaparición se produjo hablando en el Congreso de la Nación. En el lugar que a él le hubiera gustado, ¿no? A él le hubiera gustado irse luchando por la gente, luchando por sus amigos, por sus comprovincianos. Y eso, bueno, Dios lo llevó muy, muy, muy joven, pero dejó huellas increíblemente grandes, increíblemente potentes, porque yo desde muy chiquita tuve la gran satisfacción. ¿Podés decirle a los televidentes un poco lo que acordás de todo lo que tu padre emprendió? Bueno, siempre supe que Corrientes tenía 23 kilómetros de caminos pavimentados cuando él comenzó su gobierno. Y había muy pocas usinas en toda la provincia. Bueno, a él le decían bichitos de luz porque electrificó prácticamente todos los departamentos de la provincia de Corrientes y hubieron más de 1000 kilómetros de caminos pavimentados. Dos cosas fundamentales, María Fernanda, camino y energía. Dos cosas fundamentales para unir la provincia de Corrientes al país y al mundo, porque también unió al mundo con la construcción del aeropuerto internacional Fernando Piratini Ribeiro, que lleva ese nombre gracias a este gran gobernador que después le siguió con su gran obra pública de construcción de miles de viviendas y del Instituto de Cardiología, del cual yo soy parte en este momento del comité ejecutivo, y colaboramos permanentemente para poder seguir con la excelencia que tiene ese instituto, que fue obra del gobierno del doctor José Antonio Romero Félix. Así que, sinceramente, este caminito que Dios me está haciendo transitar, en donde parto de una familia en donde mi padre fue un gobernador tan fructífero, llega a... Y respetuoso también de las cosas públicas. Respetuoso, honesto, salió en andas de la Casa de Gobierno. Realmente hay fotos que muestran el amor que le tenía la gente a Fernando Piratini. Por eso yo creo que los gobiernos que vinimos después tenemos que reconocer lo que han hecho los anteriores. Y en ese aspecto, el énfasis que pusimos en la obra de Fernando Piratini Ribeiro, sin duda alguna, es ajustarse a la realidad y a lo justo, digamos. Sí, realmente a mí
o sea, yo era muy chica cuando falleció mi papá, yo tenía 3 años, así que personalmente no lo conocí, pero el haber tenido siempre mucha gente que lo admiraba y que hablaba de él, hizo que lo conociera. Me acuerdo una vez en un reportaje que le hicieron al doctor, no, era ingeniero Tassano, que era el papá de Eduardo. Yo iba en el auto, me acuerdo, y escuché que él había sido secretario de Obras Públicas de Fernando Piratini. Y nosotros tuvimos dos personas, hablando de Tassano, sí, que fueron ministros de tu papá y que nosotros lo convocamos, claro. Fue el arquitecto Mastroianni y también a Tassano, que fue subsecretario. Y entonces, creo que fue durante tu gobierno, en ese momento él era subsecretario, le hacen un reportaje y le preguntaron qué es lo que él admiraba del doctor Fernando Piratini Ribeiro. Y entonces él dijo, realmente admiraba su honestidad intelectual, porque él había prometido 1 kilómetro de camino pavimentado por cada día de gobierno. Y entonces habían pasado 2 años de su gobierno y lo llama al ingeniero Tassano y le pregunta cómo va su plan de gobierno. Le dice, mire doctor, le dice el ingeniero Tassano, yo creo que así como estamos trabajando no llegamos a cumplir su meta. Pero no se preocupe, le dijo, porque estamos haciendo gran cantidad de caminos de ripio entre los departamentos interdepartamentales. Y entonces mi papá dice que lo que le contestó, ingeniero, me parece muy bien que se hagan esos caminos de ripio, pero mi promesa fue pavimento, así que me dice lo que se necesita como para poder llegar a cumplir con lo que había prometido y yo lo voy a conseguir. El kilómetro del pavimento. Sí. Y entonces dice que viajó a Buenos Aires, se contrataron más empresas, se siguieron haciendo obras y pudo cumplir lo prometido a su pueblo. Y bueno, esas son cosas que a mí me hicieron tranquilo conocer. Con la conciencia. Tranquilo. Por eso yo no puedo entender cómo ahora no podemos hacer 12 kilómetros para poder llegar al aeropuerto. Cuando en el gobierno de Fernando se hicieron 1000 kilómetros de camino pavimentado. Realmente no. Y vos recordábamos el otro día con vos lo que fue el aeropuerto cuando se hizo justicia, porque eso también fue obra de Fernando Piratini. Sí, pero hay que tener un corazón grande como el tuyo también. No, yo creo que... De grandeza de reconocimiento. De reconocimiento. ¿Cierto? Yo creo que esa es una de las cuestiones que le falta a nuestro país, que la gente diga lo que hicieron otros y no digan lo que hizo el otro está mal y lo que hago yo está bien. Así es. Ese es un error garrafal que cometemos, que queremos dejar de lado, Marcos. Sí, totalmente. Así que eso con respecto a tu papá y con respecto a tu madre, que también fue... ¡Wow! Mamá fue papá y mamá nuestra. Hay cosas que también a mí realmente me llegan y me emocionan fuertemente cuando hablo de mi mamá. Una fue la cosa que te conté recién de cuando inauguran un CAPS que lleva el nombre de Margarita Barreto Piratini Ribeiro en el barrio que queda cerca del aeropuerto, Fernando Piratini Ribeiro, en donde ella fue partícipe sumamente necesaria para la pavimentación, electrificación, la plaza de ese barrio, y entonces con justicia lleva el nombre. Y le hicieron un reportaje, y en el reportaje mamá, en los últimos años ella había tenido un accidente, no estaba bien de su cabecita, y en un momento dado yo la dejo sola con la periodista, y cuando regreso, la periodista me dice, María Fernanda, ya tengo nombre para el reportaje del domingo que le hicimos a tu mamá. Y yo me quedé un poco preocupada porque no sabía qué es lo que ella pudo haber dicho. Pero la periodista me tranquilizó, me dijo, quédate tranquila que está todo muy bien. Y bueno, el domingo abro el diario, lo primero que hago es buscar su reportaje y el título
dado por ella misma era ayudé sin dudar. Y eso nos quedó a nosotros como lema, claro, tanto a mí como a Elvira, mi hermana, nosotros somos dos hermanos. Ella también colabora en el Hospital Vidal, también colabora conmigo en el merendero y es vicepresidenta de Bansacort, de la Fundación Banco de Sangre. Así que las dos estamos siguiendo, sí, porque es una fundación que necesita mucha ayuda. Y realmente esos ejemplos de vida que nosotros tuvimos hacen y forjaron nuestra personalidad y nuestra forma de actuar, de querer ser solidaria, de estar cerca de la gente que nos necesita. No, me parece importantísimo lo que vos estás manifestando. Creo que esto puede ser muy útil para mucha gente que tendría que adoptar este tipo de cuestiones. Sí. Para padres o madres, estar viviendo la realidad de lo que hace falta. Sí. Que yo creo que por ejemplo, que te puede dar, y tu tarea que es tremenda, de 24 horas más 24, así que esto me interesa ahora, que cómo estás manejando, además de este tema, el tema del cardiológico, y el tema del Vidal también, que es un hospital realmente muy importante en nuestra medicina, digamos, o la salud pública. Totalmente. Desde la Fundación Cardiológica nosotros estamos en permanente apoyo para hacer seguir creciendo el Instituto de Cardiología de Corrientes. El Instituto de Cardiología de Corrientes es un instituto de excelencia total. Que ahí tu mamá, perdón la interrupción, y Marley trabajaron intensamente en la fundación. Marley era una potencia, mamá también, comenzó con un comité ejecutivo muy importante, de mucho movimiento desde el inicio, porque había que hacer crecer el Instituto de Cardiología, y realmente se consiguió hacer un instituto grande para todo el país, porque realmente es uno de los institutos más importantes en cardiología y que sigue creciendo, porque realmente los correntinos lo reclaman permanentemente, reclaman el crecimiento de nuestro instituto. Nosotros, si bien estamos abiertos hasta el mundo, si se quiere, porque viene gente de Paraguay, de Uruguay, de todos los sectores cercanos de las provincias vecinas, realmente el correntino reclama su instituto y a partir de ahí estamos creciendo ediliciamente porque necesitamos también generar mayor cantidad de camas, mayor lugar para internación y para cuidados clínicos, cardiológicos. Y bueno, la Fundación trabaja fuertemente junto con los directores para... Me alegra mucho, María Fernanda, porque tiene una gran relación con el director, con el médico, con los directores desde el punto de vista médico, con una transparencia enorme, una coherencia realmente muy buena. Claro, eso es lo que logra una fundación, o sea, el sector privado colaborando con el sector público para conseguir la experiencia que se tiene desde el sector privado, la transparencia que se puede mostrar al intersectar ambos sectores, público y privado, y realmente la capacidad para hacer crecer un instituto como en este caso es el Instituto de Cardiología. Me parece muy bien tu definición, porque yo creo que el rol que le asignamos al Estado no tiene que ser el Estado inexistente, ni tampoco el Estado mayúsculo, sino un Estado árbitro, un Estado inductor, un Estado promotor, un Estado que busque el bienestar general. Es lo que ustedes están haciendo en la Fundación. Y además otra cosa que nosotros hacemos, que desde la calle, desde controlar cómo se maneja el instituto desde afuera y tomando la opinión de la gente de afuera, hace que nosotros volquemos todo eso que escuchamos en la calle como para poder
conversarlo semanalmente con los directores para que ese instituto sea de amor de la gente, o sea, que la gente se enamore de lo que nosotros hacemos dentro del instituto. Yo creo que lo que ustedes están haciendo, bueno, vos en particular, con lo que mencionaste de tu padre y tu madre, espero que participe activamente en las cosas públicas. No, eso ya me Nos quedan cuesta. 5 minutos de que yo te digo que vos elijas el tema que te resulte más conveniente. Eso ya me cuesta. Si bien yo realmente soy afiliada al PRO, pero por una anécdota muy cortita que quiero contar. Adelante. Gustavito Arengo, mi hijo, se fue a Buenos Aires a hacer se recibe de contador a los 23 años y justo él había conseguido una beca en el Banco de Corrientes y ya lo estaban por contratar. Yo muy contenta porque Gustavito Arengo se iba a quedar en Corrientes. Resulta ser de que cuando hablo con él me dice, mamá, yo no voy a aceptar mi contrato en el Banco de Corrientes, me voy a Buenos Aires porque yo quiero hacer una maestría en tributación y el nivel de la UBA en este momento en tributación es mucho mejor que quedarme acá. Y bueno, ante esa situación, por supuesto que no te preocupes, me dice, yo voy a conseguir trabajo, los contadores en ese momento conseguían trabajo, y se va a Buenos Aires y comienza a trabajar en una empresa, en Globans. Y resulta que él entraba a las 7 de la tarde a estudiar y nunca llegaba porque trabajaba más de 10 horas en la empresa y a mí me preocupaba. Yo le dije, Gustavo, nunca te vas a recibir, nunca vas a volver a Corrientes, ese era mi objetivo. Y entonces, bueno, lo único que me queda, mamá, me dice, es conseguir un trabajo en el gobierno de la ciudad, que ahí se trabaja menos. Y se anota en una empresa, se anota en un plan de jóvenes profesionales que lanza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Eran 30.000 inscriptos y entraron 40. Dentro de los 40 entra Gustavito Arengo y ahí comienza su carrera gran persona profesional. Hijo, la verdad, yo tengo un alto concepto de su capacidad y su hombría de vida. Bueno, entonces realmente fue premio al mérito, porque un correntinito que de 30.000, 40 entre, realmente yo dije, eso es lo que yo quiero para mi provincia, que el que sepa y el que sea capaz entre a trabajar en el gobierno provincial. Y bueno, largo corto, de joven profesional, en 12 años, hoy es el ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Puro mérito, puro trabajo, y eso me emociona, puro esfuerzo. Desde que se fue, hizo posgrado en tributación, posgrado en políticas públicas, posgrado en administración de negocios, todo el tiempo estudiando. No, magnífico. Y todo el tiempo estuvo en Corriente de Pensamiento. Estuvo acá en tu programa. Y cuando estaba por asumir como ministro, me dice, mamá, ya no estudio más, porque no tengo más tiempo. Bueno, cuestiones que a los pocos días ya estaba con profesor de inglés lunes, miércoles y viernes, porque tiene que ir a gestionar y a negociar todos los créditos internacionales, y él va totalmente sin traductor. Así entonces sigue estudiando. Y realmente ese mérito, eso hizo que yo dije, este partido es el que me gusta a mí, el que reconoce el mérito. Y ahí me afilié al PRO. La verdad, excelente. Y ahora nos quedan 2 minutos, así que yo te dejo que vos redondees lo que querés expresar. Realmente quiero una provincia en donde haya pluralidad de pensamiento, una provincia en donde se escuche a todas las diferencias y líneas políticas, que no siempre el dueño de la verdad sea
uno. Y entonces a partir de allí, sí, me gustaría. O sea, yo soy política, no sé, de alma. O sea, llevo la política en mi corazón, porque se nota que algo habré heredado de mis padres. Porque mamá, si bien no hacía política, mucha política partidaria, lo habrá hecho, hacía mucha política solidaria. Sí, total. Y esa política solidaria es la que yo quiero seguir haciendo. Realmente me encantaría siempre estar al servicio de quien me necesita, dentro de mis posibilidades, con honestidad, con transparencia, con mucho cariño a la gente de mi provincia y a la gente que me rodea. Pero además soy abuela, y a partir de ahí también me tengo que encargar un poquito de atender a ellos. Entonces, mi compromiso es con la gente que me necesita el mayor tiempo posible, pero sin obligación de tiempo y por eso es que no me quiero comprometer con ningún cargo público, porque eso es compromiso, eso es responsabilidad suprema ante la gente que confía en lo que vota. Mira, María Fernanda, con lo que está haciendo, instituto, hospital, merendero, de sobra. Que yo te agradezco mucho tu presencia, te deseo el mayor de los éxitos y bueno, seguimos dialogando para tratar de coincidir en todo lo que se puede. Por Corrientes, por el país, por la gente. Las tres cuestiones. Así que te agradezco mucho y como correntino te agradezco todo lo que estás haciendo. Y yo te agradezco un montón que me hayas hecho participar de este programa que sinceramente siempre lo escucho y realmente es admirable tu acción y tu interacción y realmente quiero mucho a tu familia, sí, así que me hace muy feliz estar en este momento, en este lugar. Bueno, yo te agradezco mucho y lo mismo digo con respecto a tu actuación. Y me despido hasta el próximo programa, si Dios